Vamos a compartir nuestra guía número 2. Aquí en esta guía, chiquillos lindos, quiero que se desmoteen, ¿eh? Quiero escucharlos a todos. Nosotros habíamos hablado de la amplificación y simplificación de fracción. En el fondo, amplificar una fracción era aumentar la amplitud numérica, pero sin detener, sin modificar la cantidad que tenía esta fracción. Lo voy a volver a explicar con toda la paciencia del mundo. Por ejemplo, aquí tengo mi pizarra. Voy a dibujar un entero que va a estar dividido en dos partes. Por ejemplo, aquí tengo un entero que está dividido en dos partes. ¿Ya? ¿Lo ven bien? ¿Ahí? Sí. Ya. Y voy a pintar solamente una parte. Este corresponde a la fracción 1/2, ¿cierto? Ahí tengo la fracción 1/2. Yo la voy a amplificar. ¿Qué quiere decir amplificar? Que voy a amplificar la fracción. Voy a aumentar su amplitud numérica. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 1/2 lo voy a multiplicar, por ejemplo, por 5. La profe, ¿cómo lo puedo multiplicar por 5? Sí, se puede multiplicar por 5. Entonces, digo, 1 por 5 es 5 y 2 por 5 es 10. Entonces tengo, ¿qué fracción? 5 décimos, ¿cierto? Ya, entonces lo voy a hacer gráficamente. Si usted se fija, aquí solamente tengo pintada esta parte que está aquí. Está pintada solamente esa parte que está ahí, ¿cierto? ¿Hay alguna otra parte más pintada? No. Voy a achicar un poquito más para que quede más o menos del mismo corte. Entonces, aquí tengo un medio simbolizado, pero tuve que amplificarlo por 5. Entonces, chuta, lo voy a amplificar. Tengo que tener décimo, tengo que transformarlo en décimo. Ya no puede ser medio, tiene que ser décimo. Entonces lo divido en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Suponiendo que están en partes iguales, la pregunta es la siguiente. ¿En cuántas partes está dividido el entero completo? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es el denominador que tengo ahí, ¿cierto? Ya. La pregunta es ¿cuántas partes están pintadas? Contamos las partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Consulta para ustedes. ¿Pinté más partes que esa? No. 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 ¿Se entiende? Entonces, yo no pinté más partes, simplemente dejé solamente dividí en más partes del entero. Pero si ustedes se fijan, yo podría decir lo siguiente. Por ejemplo, que 1/2 es igual que 5 décimos. Dirá, profe, pero no tienen los mismos números. De hecho, el 1 es menor que el 5 y el 2 es menor que el 10. Pero cuando amplificamos una fracción, lo que estoy haciendo en el fondo, estoy dividiéndola en más partes iguales. Sin embargo, las partes pintadas quedan intactas. Es decir, ocupo el mismo lugar que tengo en el entero. Por eso yo puedo decir que esas partes son, que esos enteros son, que esas fracciones son equivalentes, perdón. Vamos a la guía. ¿Para qué nos servirá esto? Me preguntará usted. Nos sirve para una cosa muy simple. Amplificar fracciones, amplificamos por 2. Me acuerdo que también simplificamos por 3. ¿Qué quiere decir simplificar? Dividir. Entonces, por ejemplo, teníamos 12 quinceavos. 12 quinceavos. Y este 12 quinceavos lo teníamos que simplificar en 3. ¿Qué quiere decir simplificar? Dividir. Entonces, divido esta fracción completa en 3.
Entonces digo, ¿cuántas veces cae el 12? O sea, ¿cuántas veces cae el 3 en el 12? ¿O qué número multiplicado 4. por 3 me da 12? 4. 4. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? 5. 5. Entonces, quiere decir que estas dos fracciones valen lo mismo, pero que tienen distintos numerales. Ahora, yo amplifiqué yo la amplifiqué por 5. ¿Está bien el 5? Sí. Esta yo la amplifiqué por 5, la multipliqué por 5. Y acá, yo simplifiqué por 3. Quiere decir que puedo una fracción hacerla equivalente solamente con el hecho de amplificarla o simplificarla. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver ahora a continuación. Más adelante, salen las sumas de fracciones. ¿Se acuerdan de las sumas de fracciones? Cuando hablábamos de las sumas de fracciones, por ejemplo, acá tengo fracciones de igual denominador, ¿cierto? Y tengo fracciones, suma de fracciones de igual denominador. ¿Qué pasaba en ese caso, chiquillos? ¿Se acuerdan? Se sumaba el número de arriba y el de abajo se multiplicaba. Se sumaba el numerador y el denominador se quedaba abajo. Exacto. Entonces, teníamos el denominador que era el mismo, que era 3. Del numerador no lo voy a poner en la raya, chiquillos, porque no alcanzo ya. El numerador era la suma de 5 más 2, ¿cierto? En el fondo era eso. Ahora, ¿cómo lo completaba yo? Con un igual, en el cual yo ponía el numerador. ¿Cuál era el numerador en este caso? El 3. 5 más 2, ¿cuánto es? 7. 7. ¿Y el denominador cuál sería? 3. 3, porque se conserva, ¿cierto? Es el mismo. Entonces tendría una fracción de 7 tercios. Esta fracción puede ser pasada a número mixto. ¿Qué es el número mixto? ¿Se acuerdan qué era el número mixto? Números enteros. Ya, perfecto. Sí, tenía que ver con los números enteros. Entonces, estas fracciones, bueno, también podía restarla, que era exactamente lo mismo. Se restaban los numeradores y el denominador quedaba exactamente igual, cuando son iguales. Pero aquí teníamos algo distinto, mira. Estábamos viendo el 7, para no dejarlos con la duda. Teníamos, por ejemplo, el 7 tercios. El 7 tercios era una fracción impropia. ¿Por qué era una fracción impropia? Porque el 7 era mayor que el 3. Porque hay un entero de más. El 7 es mayor que el 3. Entonces, matemáticamente, para poder sacar un número mixto rápido, yo tenía que hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 7? Es decir, 2. el 7 Dos. y el 3. Entonces, Dos. en el 7 me cae 2 Una. veces. ¿Por qué me cae 2 veces? Porque 3 por 2 es 6. 6. ¿Y cuánto me falta para llegar a 7? 1. 1, que correspondía a mi numerador. Es decir, yo multiplicaba estos dos que me daban 6, lo que me faltaba para llegar a 7 y lo que me faltaba para llegar a 7 lo ponía como numerador. Y el denominador, igual. Entonces, me quedaba que 7 tercios era igual a 2 enteros, 1 tercio. Después lo vamos a ir aprendiendo más acabadamente. Voy a ir avanzando porque necesito llegar a la suma de fracciones. Llegamos a la suma de fracciones ahora ya. Ya. Aquí tenemos fracciones que son de distinto denominador, ¿cierto? Por ejemplo, estoy sumando 1 tercio más 2 quintos. Pero esos denominadores que tú ves ahí, los voy a marcar para que usted los vea. Y les voy a hacer la siguiente pregunta de inmediato, chiquillos.
¿Esos denominadores que tú ves ahí son iguales? No. No. Chuta, ¿y cómo lo hago entonces? Lo suma Suma. todo. No se suma nada, pues hijo. Todavía no puedo sumar nada. ¿Qué es lo que me dice acá? Dice, amplificamos la primera fracción por 5 y la Vamos segunda para Chuco, ¿no? por 3. Vamos para ¿Por qué te pide amplificar la primera fracción por 5 y la segunda por 3? No, Para que queden iguales. Para que queden iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, no tiene ninguna ciencia, chiquillos. Yo creo que aquí es donde ustedes tienen que poner hincapié en este cuento. El 3 y el 5 son números particularmente conocidos para ustedes, porque el 3 y el 5 son números primos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que solamente los divide el 1 y el 5. Entonces, si voy a buscar un mínimo común denominador, tengo que amplificar estos dos números para poder llegar a un número común. En este caso no hay ningún número intermedio que antes que el 15. ¿Por qué? Antes que multiplicarlos entre ellos, porque como son primos, tengo que multiplicarlo entre sí. Ya saliendo un número primo, tengo que multiplicarlo entre sí. Entonces digo, 1 por 5, 3 por 5, y 2 por 3, y 5 por 3. Entonces me va a quedar, inmediatamente me queda 1 por 5, 5, y 1 por 3, 15, más 2 por 3, 6, y 3 por 5, 15. Ahí me quedan inmediatamente dos fracciones que tienen el mismo denominador. Esa corresponde, la pizarra no me ayudó mucho, pero ya. Entonces, al tener esto claro, yo puedo comenzar a sumar. Y ya sé que mi denominador es 15. 11. 11, perfecto. Y ahí termino. En el otro caso que nos aparece acá, es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos dos números que son múltiplos de 2 o de 4. Son múltiplos de 2 y de 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo para llegar, por ejemplo, del 4 al 8 es fácil. Solamente tengo que amplificar uno o simplificar el otro. La vamos a hacer de las dos formas. Ahí aparece solamente de una forma. Y un cuarto más 10 octavos. Ya. Quiero que pongan mucha atención a esto, chiquillos. A ver. Aquí lo tengo dos veces. ¿Ya? ¿Por qué lo tengo dos veces? Porque lo voy a hacer de dos formas distintas. El que me dice en el libro, o en la guía, me dice que yo aquí tengo 4, ¿cierto? Entonces yo ya sé que si este número lo simplifico en 2, ¿qué voy a tener? 4. 4. La pregunta es, ¿me servirá siempre simplificar? Chuta, no sé. Profe, no sé. Si yo puedo simplificar el numerador por 2, no tengo problema. Pero ¿qué ocurriría si este numerador en vez de 10 fuera 9? No se pudiera. No se podría, exacto, porque aquí me daría un decimal. Entonces ya dejaría de ser fracción. ¿Me entiende? Ya. Entonces, solamente me sirve simplificar cuando puedo simplificar ambos números por el mismo número. Si puedo simplificar esta fracción por 2 completa, me sirve. En este caso, sí. Y me va a quedar, por tanto, más 10 dividido en 2, 5. 8 dividido en 2, 4. ¿Cuánto me da en total? 6 cuartos. Cuartos. Pregunta. ¿Puedo seguir dividiendo esta fracción completa?
Sí. ¿La puedo Sí. dejar más chica? ¿Por cuánto puedo dividir el 4 y el 6 para que queden en forma exacta? 2. Por 2. Entonces simplifico en 2. La voy a poner acá abajo ya, porque no me alcanza. El Profesor. 6 dividido en 2 me da 3. Y el 4 dividido en 2 me da 2. Siempre, chiquillos, siempre, absolutamente siempre, tienes que simplificar la fracción para que te quede lo más chica posible. La idea es que la fracción te quede lo más chiquitita posible en cuanto a numerales. ¿Ya? Vamos con la otra. Juan tenía una pregunta, parece. ¿Quién? Sí. Juanito. ¿Qué página del libro es? Esta es la guía número 2. No están en el libro. Ah, guía número 2. Ya. Sí, yo no sé, a alguien le mandé toda la guía hoy día, o ayer parece. Así que no había estado conectado. Profe, me manda todas las guías, por favor. Ya. El que las necesite me avisa por el chat. Sí, no hay problema. Acá voy a hacer lo distinto a lo que sale arriba. Voy a amplificar esta por 2. La voy a amplificar por 2. Porque recuerden que no siempre puedo simplificar. Lo voy a amplificar por 2 para que vean cómo queda. Entonces digo, 1 por 2 es 2. Y 2 por 4 es 8. Más 10 octavos. Ay. Es dificilísimo escribir así. Ya, 10 octavos. Me va a quedar, ¿cuánto me queda? Me quedan octavos acá. Y arriba, ¿cuánto me queda? 12. 12. Pregunta, ¿el 12 octavos lo puedo simplificar? Sí. Sí. ¿Por cuánto lo puedo simplificar? Por 4. Por 4. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Está muy bien. Auto. Sí. Simplifico en 4. ¿Cuántas veces me cae el 4 en el 12? 3. 3. ¿Y el 4 en el 8? 2. ¿Se dan cuenta? Tengo los mismos resultados en ambos. Puedo llegar de distintas formas a los dos resultados. Ya. Aquí habían algunas... voy súper rápido, chiquillos, discúlpenme porque tengo que hacerlo muy rápido. Pero Por si ejemplo, van teniendo dudas, pueden preguntar. sí, porfa, pregunten. Chiquillos, miren. Por ejemplo, no, lo voy a poner con texto. Por ejemplo, acá tengo 6 y tengo 5. Pregunta. ¿Qué número, teniendo en cuenta que tengo un número primo, cuál será un mínimo común denominador más cercano? Chuta, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Fácil. Me recuerdo de las tablas de multiplicar del 6 y la tabla de multiplicar del 5. Esa es una forma. Entonces yo digo, ¿en qué número aparece primero que sea el mismo en la tabla del 6 y en la tabla del 5? Entonces empiezo 6 por 1, 6, 6 por 2, 18, 6 por 3, 21, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30. Y luego digo, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Todavía no me aparece ninguno conocido. 5 por 5, 25, 5 por 6, 30. Entonces, ¿cuál es el mínimo común denominador? 30. El 30. Entonces, lo primero que tengo que hacerse es multiplicar el 6 por 5. 6 más 5. Ya. Ay, no sé cómo ponerlo. Ya, lo voy a poner. Chiquillo, discúlpenme. Ya, 6 por 5. Y en la segunda le voy a poner 5 por 6. ¿Cierto? Eso es lo que tengo que hacer. Estoy amplificando. Voy a los numeradores. Aquí sería 21 por ¿cuánto? Por 5. Por 5. Más
12 por 6. 6. Y saco al igual. Voy con cada fracción. 21 por 5 son... Si alguien sabe cuánto es 21 por 5. ¿Lo saben o no? Ya, les doy 105. 105. Les doy un dato. Cuando tengan que sacar números así tan grandes, yo ya sé que el 5 es la mitad de 10, entonces multiplico por 10 y divido por 2. Entonces, si el 21 lo multiplico por 10, me da 210. Y la mitad de 210 es 105. ¿Ya? Más 12 por 6. Ah, ¿alguien se sabe la tabla del 12? ¿No? No. Entonces no sabemos la tabla del 6. El 12... 72. 72. ¿Pero por qué? Porque yo el 12 lo voy a descomponer. Voy a poner 10 a un lado y 2 al otro. Y aplico propiedad distributiva. 6 por 10, 60. Y 6 por 2, 12. 12 más 60, 72. ¿Se da cuenta? Rapidito. Ahora vamos con los de abajo. Ya sabemos que este es 30 y que el otro también es 30. ¿Por qué? Porque 6 por 5 es 30 y 5 por 6 también es 30. Muy bien, hasta ahí vamos. Excelente. Taco, entonces. ¿Comprendieron? Sí. ¿Seguros todos? ¿Vamos bien? Sí. Ese sí no me gustó mucho. Ya. Ese corresponde a ese. Y ese corresponde a ese. ¿Cierto? Los voy a ir poniendo con lápiz de color. Ese corresponde a ese que está ahí. Y ese corresponde a ese que está ahí. Ya. Todas las multiplicaciones están hechas en base a lo que hemos estado conversando. No me rayen, por favor, la... ¿Quién es el chistosito? Ya. Y ese corresponde a ese que está ahí. Ya. Ahí tenemos listas nuestras fracciones. Ahora solamente me queda sumar. No. Ya. 105 más 72. 77, 177. 177. Uy, me quedó un número súper alto. Y abajo, 30. 60. Pregunta. El 177. ¿Lo puedo simplificar por un múltiplo de 3? Me las pillé. ¿Lo puedo simplificar o no? ¡Ah, lo pillé! ¿Saben qué, chiquillos? Hay una regla que dice que si la suma de los dígitos suma un múltiplo de 3, yo lo puedo dividir en 3. Sumemos. 1 más 7. 8. 8. Más 7. 15. 15. ¿El 15 es múltiplo de 3? Sí. Sí. Lo puedo simplificar entonces en 3. ¿Se fija? Ya. Y usted dirá, profe, ¿pero cómo? Dividamos el 177 en 3 y partimos. Constanza. El 3 en el 17, ¿cuántas veces cabe? 5. 5 por 3 es 15, a 17, 2. Bajo la cifra siguiente que es el 7 y me queda 27. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 27? 9. 9. Entonces, ¿qué número
Si yo divido 177 en 3 me da 59. 59. Y no me sobra nada. Abajo. Voy abajo inmediatamente. Lo divido en 3. Ahí. Lo simplifico en 3. 10. Es 10. Pregunta. ¿Lo puedo seguir simplificando? No. No, porque 59 es un número primo. Es decir, no hay ningún múltiplo. O sea, no hay ningún número que al multiplicarse de 59 a menos que no sea un número fraccionario. Por lo tanto, este es un número primo. ¿Lo puedo pasar a número mixto? Sí. Sí, por supuesto lo puedo pasar a número mixto. ¿Cuántos enteros me queda? Sería 5 enteros, 5 enteros. 9 sobre 10. 5 enteros. 9 sobre 10. ¿Quién dijo eso? Fausto. ¿De dónde viene Fausto? De un colegio llamado La Fontaine. Sí. Es que el sobre 10 lo ocupan los, no sé, en otros países, por eso me llama la atención. Sí, pero está muy bien. Sí, no es el sobre 10. Chiquillos, vamos rápidamente a los decimales. ¿Cómo transformo un número, una fracción a decimal? Eso en el fondo lo que nosotros teníamos que ver hoy día, pero me embalé en esto que también es importante. ¿Cómo veo yo o cómo transformo yo un número, una fracción a decimal? Es facilísimo, aunque usted no lo crea. Las fracciones, bueno, con la resta pueden hacer exactamente lo mismo. Es lo mismo. Y bueno, los números enteros, ojalá hay que transformarlo al revés. Ya, pero que eso ya me voy a meter en otro rollo. En la guía que yo les mandé, espero alcanzar a verla cuando la encuentre. Connie, explícame qué demonios estás haciendo. ¿Ah? Nada, es que la Connie está haciendo algo raro, no sé qué es. Ah, ya. Esta es la guía que yo les mandé, miren. Se la voy a mostrar. Antes que nos corte el Zoom. Ya, esta es la guía que yo les mandé, ¿cierto? Ya, aquí la semana pasada hablábamos de unidad, de la unidad completa, de la décima, del que está dividido en 10, de la centésima, de la barrita de 100 y de la milésima, de la barrita en 1000. Entonces aquí teníamos que multiplicar números, digamos, enteros, o sea, números decimales. Pero yo te iba a explicar cómo transformabas una fracción a un decimal. Tú tienes que tomar siempre en cuenta que la fracción no es más que una división. Por eso que Fausto dice 5 sobre 6. Porque en el fondo, esto que está acá es una división. ¿Qué quiere decir? Que yo, para poder transformar una fracción cualquiera a un número decimal, fracción a decimal, Comiéndolo. yo tengo que dividir. Entonces, ¿qué voy a dividir? El numerador por el denominador. Repito, ¿qué voy a dividir? El numerador por el denominador. Entonces me va a quedar algo así. 5 dividido en 6. Pregunta. ¿El 5 yo lo puedo dividir en 6? No. No. ¿Y por qué no? Porque el 5 es menor que el 6. Por lo tanto, inmediatamente, yo para poder hacer esa división,
voy a poner un 0 al cociente, un 0 en el resultado, y le voy a poner una coma. ¿Lo entiende? Ya. Y digo, Ya se le puede agregar un 0. exacto. 0 por 6 es 0, y 0 va a llegar a 5, 5. Me queda 5. Cuando yo le agrego la coma, quiere decir que yo le agrego un 0 acá. ¿Para qué? Para que yo necesito que el resto me quede en 0, siempre. Que el resto, el numerito de abajo, me quede en 0. Entonces digo, el 6 en el 50, ¿cuántas veces me cae? Ah, ¿qué número multiplicado por 6 me da 50 o menos que 50? El 8. El 8. 8 por 6, 48. Me va a quedar muy largo este, sí, parece que elegí mal el número. 50 menos 48, 2. Le agrego el 0 de nuevo, porque ya estoy pasado a la coma. Número que multiplicado por 6 me dé 20. 3. 3. De aquí me queda un periódico al tiro. Porque 6 por 3 es 18. ¿Cierto? Y me va a sobrar 2 hasta el infinito. Mal ejemplo. Otro. Que sea infinitamente. Sí, es infinito. 2 dividido en 5. 5. 2 dividido en 5. Igual. Estoy transformando fracción a decimal. El 2 no lo puedo dividir en 5, por lo tanto es 0. 0 por 5 es 0. Para llegar a 2, 2. Le agrego la coma y le agrego el 0. El 5 en el 20 me cabe 4 veces. 4 por 5 es 20. Y 20 menos 20, nada. Ahí me dio 0. Ese es el resto. Sí, sin resto. Ahí me queda el resto 0. Entonces, 2 quintos es igual a 0,4. Cuando el entero, para que puedan realizar la guía, cuando el entero está partido en 10, por ejemplo, 5 décimos, el número es 0,5. ¿Lo entiendo, no? Cuando este es 10. Y al revés, si tienes 0,3, mi denominador siempre va a ser 10, porque estoy simbolizando con este número, estoy simbolizando la décima. Mira, décima. Es como posición, la décima como posición. Entonces la décima es partido en 10, siempre va a ser partido en 10, la décima, solamente la décima. Entonces 0,3 es igual a 3 partido en 10. Eso yo creo que nos va a quedar pendiente para la próxima semana, chiquillos.